Qué alegría poder a través de esta página poderme contactar con ustedes y poderles compartir las maravillas de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana vamos a estar estudiando el cuarto tema de la serie de Al borde de Canaán, que no es otra cosa que la serie de temas sobre el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles. Para estudiar esto, solamente el Espíritu Santo puede darnos la luz necesaria. Por eso, vamos a pedir la orientación del Espíritu Santo para que este mensaje sea grato ante los ojos de Dios y para que pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te agradecemos porque en esta hora podemos abrir tu palabra y lo hacemos con la convicción, con la seguridad de que tu Espíritu Santo ha inspirado el mensaje y que tu Espíritu Santo lo ha de explicar a todos, empezando por este tu siervo. Permite que este mensaje sea para tu honra y tu gloria y para ayudar a preparar un pueblo para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Durante los últimos sábados hemos estado estudiando una serie de temas titulados Al borde de Canaán y hoy vamos a compartirle el cuarto tema que tiene que ver con la predicación del mensaje del segundo ángel del Apocalipsis. Y sin más preámbulos, voy a compartirles la pantalla para que podamos estudiar este tema precisamente. Libres al fin de la cautividad. Ese es el título del tema que estudiaremos en el día de hoy y tiene que ver con el mensaje del segundo ángel del Apocalipsis. Y vamos a comenzar con una pregunta básica. ¿Cuán cerca estamos del regreso del Señor Jesucristo? ¿De qué depende el regreso del Señor Jesucristo? Pues nosotros sabemos que el día y la hora nadie lo sabe. Pero si hay un día y una hora establecidos por Dios, ¿cuán cerca está el regreso del Señor Jesús? En eso no afecta la fecha del regreso de Jesús, sino afecta la relación que el pueblo de Dios tenga con él. Hoy vamos a preguntarnos, como lo hemos hecho en los temas anteriores, cuál es la pieza que hace falta para que este mensaje se pueda terminar en la ancha faz de la tierra. Hemos estudiado que lo que está haciendo falta realmente es que se proclame el Evangelio de Mateo capítulo 24, 14, cuando dice, y será predicado este Evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. ¿Y qué va a venir? Entonces vendrá el fin. Ahora, este versículo de Mateo 24, 14 tiene su versículo gemelo, que es Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6. Allá se dice, vi por volar por en medio del cielo un ángel que traía el evangelio eterno, parecido a Mateo 24, 14, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, igual que Mateo 24, 14. Y en el versículo 14 y versículo 15 habla que entonces será el fin. Y allí en Apocalipsis 14 se llama la hora de la siega y la hora de la vendimia. Lo que hace falta para que Cristo venga es que se presente ese mensaje, triple mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. Nosotros estudiamos en los dos temas anteriores, el mensaje del primer ángel, que tiene una primera parte que habla de temer a Dios y darle gloria por la sencilla razón de que la hora del juicio ha llegado. Y nosotros estudiamos que el juicio comenzó en 1844 y esto no lo sabe la gente. Y este es nuestro deber proclamarle, enseñarle a la gente precisamente esto. Y estudiamos una segunda parte el sábado pasado que tiene que ver con adorar a Dios como creador de los cielos y de la tierra. Ese es solamente el mensaje del primer ángel. Esta es la ficha que está haciendo falta para que acontezca el fin, para que Jesucristo regrese en la nube de los cielos. El mensaje del segundo ángel, que es el que vamos a estudiar en el día de hoy, es un mensaje muy terrible, muy tremendo. Dice Apocalipsis 14:8. Un segundo ángel vuela a través del cielo y dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué razón? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pues bien,
Para que nosotros entendamos qué es esto de la caída de Babilonia, tenemos que irnos miles y miles de siglos, de milenios atrás. Vamos a irnos hacia el tiempo de la creación. Dios le hace a Job una pregunta con respecto al tiempo de la creación. Le dice, mira, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si es que tienes inteligencia. Job 38, el versículo 4. Y le pregunta, dime una cosa, Job. ¿Quién ordenó sus medidas si tú lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? A ver, dímelo, Job. Y dime, ¿cuándo ocurrió todo esto? Y sobre todo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dime ¿tú sabes cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que todas las estrellas del alba se regocijaban junto con los hijos de Dios? Aquí está hablando de los ángeles. En el principio, mis hermanos, en el cielo hubo una escena singular. Dice en Hebreos 1:5 que porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Cuando Dios presenta a la segunda persona de la divinidad delante de todos los ángeles, les da a entender que Él va a ser su hijo engendrado como hombre cuando venga a la tierra. Y Él ha recibido el título del Hijo del Padre, aunque Él es eterno y siempre existió desde la eternidad. Pero en el plan de la salvación estaba de que uno de los tres de la divinidad se haría hombre y al hacerse hombre nacería de una mujer y por lo tanto alguien tenía que ser el papá. Pero este hijo no iba a ser hijo de José, sino que iba a ser hijo del Dios Altísimo. Entonces Dios presenta a Jesús, que no se llamaba en aquel entonces Jesús, lo presenta delante de todos los ángeles y les dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí como hijo. La relación entre la primera persona de la divinidad y la segunda persona de la divinidad iba a ser no solamente relación de Dios con Dios, sino que ahora iba a ser la relación de un Dios llamado Padre con un Dios que se haría hombre, el Hijo, y ahora sería su Hijo engendrado por el mismo Dios. Y hablando de ese Hijo que el Padre engendraría en la tierra, él dice lo siguiente, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, Jesucristo llegó a ser el primogénito de toda la creación, o sea, el hijo mayor de todos los hombres que Dios iba a crear. Él sería el primogénito de todo el mundo, el principal. Y dijo algo tremendo cuando se refirió a él como el hombre. Le dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Pues los ángeles entendieron que era la segunda persona de la divinidad que se iba a hacer hombre. Pero hubo alguien en los cielos que no entendió este asunto. No entendió de que aquel que estaba siendo adorado por todos los ángeles iba a ser menor que los ángeles, iba a ser hecho un hombre. Y él no podía entender cómo todos los ángeles del cielo iban a adorar a este que iba a ser el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el primogénito de toda la creación. Y cuando él escuchó adórenle todos los ángeles de Dios, este personaje dijo, no, pues no puede ser. Si a él lo adoran, ¿por qué a mí no me adoran? Porque total yo soy superior a él, porque él será como un hombre y será inferior a los ángeles. Si a él lo adoran, ¿por qué a mí no me adoran? Y miren ustedes en Isaías capítulo 14, el versículo 12, el profeta menciona, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a todas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Isaías 14:13. ¿Por qué Luzbel o Lucifer pretendió poner un trono arriba en el cielo? Porque él dijo, si a este, el primogénito de toda la creación, si a este que ha tomado también la forma del arcángel Miguel, del querubín Miguel, uno de los dos querubinos cubridores, si a este querubín cubridor que es Miguel
lo adoran todos los ángeles, ¿por qué a mí no me pueden adorar si yo también soy otro querubín cubridor? Yo sé que estoy anticipando cosas o suponiendo que ustedes ya saben estas cosas. Pero el problema que surge en la cabeza de Luzbel o Lucifer es que si a este primogénito de toda la creación, que había adoptado en la eternidad el papel de el ángel Miguel o el ángel de Jehová, está siendo adorado por todos los ángeles, él piensa que él también puede aspirar a la adoración de sus compañeros. Y por eso dice Isaías 14:13, yo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas. Las estrellas son un símbolo de los ángeles en el lenguaje de Apocalipsis, por ejemplo. Y él dice, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono y en el mismo monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Isaías 14:13. Y dice el versículo 14 y 15, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Semejante en qué? ¿En carácter? No, en poder. Él quiso ser como Dios, pero Dios le dice a través del profeta Isaías, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora surge una pregunta. ¿Por qué está diciendo, por qué está hablando de Luzbel en Isaías capítulo 14? Porque es que este Luzbel es una encarnación o es una, tiene una representación terrenal y es en el rey de Babilonia. Luzbel y Babilonia están muy relacionados. Y hoy vamos a hablar de la caída de Babilonia. ¿Y cómo comienza la caída de Babilonia? Comienza con la caída de su rey. Y eso es un rey que tenía las mismas características de Lucifer. Por eso es que en Isaías 14:4 dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor, símbolo de Satanás? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro, de poder, de autoridad? Las mismas pretensiones de Satanás. El rey de Babilonia representa a Luzbel en Isaías capítulo 14. Aquel que dijo, pondré mi estrado, mi altar, no, mi trono junto a las estrellas del Altísimo, junto al Altísimo y seré semejante a Dios. La causa de la caída del rey de Babilonia fue porque el rey de Babilonia se ensoberbeció, se enorgulleció y quiso ponerse a la altura de Dios y pretendió ser adorado. Eso ocasionó la caída del imperio más grande que haya existido alguna vez en la tierra. Entonces, repasemos las 6 razones por las cuales Babilonia y su rey, que representaba a Lucifer, cayeron. Primero que todo, porque el rey de Babilonia, como Luzbel, pretendió poner su trono en el monte del testimonio, que es el monte del pacto o el monte de Dios. Número 2, pretendió ser semejante al Altísimo, quiso ser como Dios. Y número 3, porque él fue el líder de la gran ciudad de Babilonia, conocida por su codicia del oro. Bueno, saben que el rey de Babilonia, el Luzbel, se parece mucho a otro engendro que tienen en la tierra. En 2 Tesalonicenses 2:3 se habla del hombre de pecado o el hijo de la perdición. ¿Y qué es lo que hace este hijo de pecado o hijo de la perdición? Dice en el versículo 4 que igual que el rey de Babilonia, que igual que Luzbel, se sentó en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Notan? Lo mismo que pretendió Luzbel, lo mismo que pretendió el rey de Babilonia, ser autoproclamados como dioses y ser adorados por las gentes. Y sabe que otra de las pretensiones de Luzbel en el cielo dijo, seré semejante al Altísimo. Voy a ser como Dios. Y noten qué interesante la tentación. Cuando el hombre cae, en Génesis capítulo 3:5, cae por una falacia, cae por un error, un engaño. Cuando la serpiente le pregunta a Eva con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles del huerto, la mujer le contestó, no, sí podemos comer de todos los árboles del huerto, pero menos de este donde tú estás parado ahorita. De este árbol no podemos. Y Dios nos dijo, ni lo toquemos siquiera, ni lo miremos. Porque Dios ha dicho que el día que lo hagamos, vamos a morir. ¿Y qué le dijo Luzbel? ¿Qué le dijo la serpiente antigua a Eva? No moriréis.
sino sabe Dios, como dice Génesis 3:5, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y ahora tomen nota, y seréis como Dios. ¿Qué fue lo que pretendió Luzbel? Poner su trono en el norte, a lo alto, en el monte del testimonio, y dijo, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que hace el hijo de pecado o el hijo de la perdición que leíamos ahorita en 2 Tesalonicenses 2? Pretende sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios. Cuando el mundo fue destruido por el diluvio, los hombres dijeron en Génesis 11:4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega hasta ¿dónde? Hasta el cielo. ¿Cuál era la pretensión de Luzbel? Subiré sobre las estrellas, allá sobre el monte, a lo alto subiré junto a las estrellas del Altísimo, y allí pondré mi trono. Y dice que esta torre de Babel, los hombres la edificaron con dos propósitos. Número uno, hacer que la cúspide llegara hasta el cielo mismo. Y número dos, querían hacerse un nombre. Lo mismo que ha pretendido Satanás desde los milenios de la eternidad. Esta ciudad de Babilonia, cuando Dios vio lo que los hombres estaban haciendo, dice en Génesis 11:9, que Dios descendió y Dios dijo, los hombres quieren ser como nosotros, quieren subir hasta el mismo cielo, ahora descendamos y confundamos sus lenguas. Y la Biblia dice que allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Ahora, ¿saben ustedes cómo se dice confundió en el idioma hebreo? El idioma hebreo confundió se dice Babel. Es lo mismo que va a pasar con el inicuo, con el anticristo, con el hijo de pecado, el hijo de la perdición en los últimos días. Ellos, el inicuo y todos los que se van a perder van a sufrir bajo el poder de un poder engañoso, plané en griego, que es confusión, y van a creer en la mentira. La esencia de Babel es que en Babel hay confusión. Y Dios ha permitido esa confusión en ellos. ¿Por qué razón? Porque no se complacieron en la verdad, sino que creyeron en la mentira. Pretendieron desafiar a Dios igual que Luzbel. Por eso ellos viven en la torre de Babel, en la torre de la confusión, en la torre plané, en la torre del poder engañoso. Y ahora mire qué interesante que uno de los descendientes de Noé, Cam, el hijo que recibió la maldición, tuvo uno de sus nietos que se llamó Nimrod. Y dice Génesis 10, 6-10, yo lo resumo acá, que Nimrod, hijo de Cam, fue el primer poderoso de la tierra. Fue un tremendo cazador. Y fue el comienzo de su reino, ¿cuál? Babel. O sea, desde donde estaba la torre de Babel, ahí se forma su reino y esa Babel llegó a ser llamada después Babilonia. Y saben que de paso, Nimrod es el fundador de la ciudad de Nínive. O sea, todo aquello que se opuso realmente a Dios y que quisieron ponerse a hacerse un nombre grandioso sobre toda la tierra. Nimrod es el fundador de la ciudad de Babilonia y el rey, el primer rey poderoso que hubo en la tierra. Entonces, volviendo al mensaje del segundo ángel, en Apocalipsis capítulo 14:8 dice que esa Babilonia, la fundada por Nimrod, ha llegado un momento en que ha llegado hasta el borde de su pecado, se ha rebasado la copa de su pecado, que el Señor dice en el mensaje del segundo ángel, y Él quiere que nosotros prediquemos esto al mundo y que entendamos esto, porque esto es parte del Evangelio para que venga el fin. Esta es la verdad presente. Hay muchas cosas que se pueden predicar como evangelio, pero no como estas del mensaje de los tres ángeles. Y este es el segundo mensaje que nosotros como pueblo deberíamos entender muy bien y saberlo explicar a la gente para que la gente se prepare, porque el Señor ya decretó que Babilonia, la gran confusión, ha caído delante de Dios. ¿Y por qué esta gran ciudad ha caído? Noten ustedes, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es lo que le ha dado a las naciones? El vino de la fornicación. Ahora, ustedes saben que a mí me encanta mucho este versículo de Romanos 15:4, donde dice, porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pues bien, ¿qué es este mensaje del segundo ángel que dice, ha caído Babilonia? Pues para que nosotros podamos entender de qué Babilonia está hablando en los últimos días, de cuál Babilonia tenemos que estar hablando y denunciando que ha caído y denunciando que ella le ha dado a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación, tenemos que irnos a una historia en el Antiguo Testamento y tiene que ver precisamente con la caída de la Babilonia literal. ¿Qué fue lo que causó la caída de Babilonia? Lo mismito que causó la caída de Luzbel del cielo. Lo mismo que causará la caída del hijo de perdición o del hombre del pecado. Lo mismo que va a hacer que Babilonia se caiga. Dice la escritura en el libro de Daniel, capítulo 5, el versículo 1, de que un día el rey Belsasar, el rey del primer gran reino mundial o potencia mundial, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 que hacía, bebía vino. Pero, ¿cuál es el problema? Dice en el versículo 2, que excitado por el vino, Belsasar mandó a traer los vasos, escuchen bien, los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído. ¿De dónde? Del templo de Jerusalén. O sea, él mandó a traer los vasos del templo de Dios, los vasos sagrados, los vasos santos. ¿Y qué hizo con los vasos sagrados del templo de Salomón, del templo de Jerusalén? Comenzó a beber en ellos el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Y bebieron vino, dice Daniel 5:4. Imagínense con los vasos, se imagina lo que pudo haber sentido el profeta Daniel o sus amigos los hebreos cuando vieron los vasos del templo de Salomón, los vasos del templo santo en las manos de estos profanos bebiendo vino terrible. Y dice, y no solamente bebieron vino, sino que alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, los mismos metales de la estatua de Daniel 2, los mismos metales, oro, plata, bronce y de hierro. Y a esto le agrega otros más de madera y de piedra. Dioses de esas categorías. Y mis hermanos, eso fue lo que causó la caída de Babilonia. Y el mensaje del segundo ángel nos dice que lo mismo que hizo el rey Belsasar en aquel entonces, hoy en día lo están haciendo los poderosos de la tierra. Y él lo está haciendo el hijo de la perdición, el hombre del pecado, haciendo que todos los príncipes de la tierra, con sus mujeres, con sus concubinas, hayan tomado los vasos sagrados de Dios y estén bebiendo vino en ellos y estén adorando a dioses de oro, plata, bronce, de piedra, de madera, de barro, etcétera. Bueno, pues mis hermanos, para que no se nos haga extraño y para que vayamos entendiendo un poquito más acá. En Apocalipsis 17:1 en adelante se nos va a hablar de la caída de Babilonia. Y ahora, la Babilonia está siendo representada por una mujer. No es extraño, porque de la misma manera, la Nueva Jerusalén es representada por una mujer vestida de sol y es la mujer que aparece en Apocalipsis 12. Pues bien, Babilonia está representada por una mujer. Y dice Apocalipsis 17:1, ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que la llama como la gran ramera, la prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas, o sea, sobre muchas naciones, porque eso es lo que lo aclara Apocalipsis 17:15, de que las aguas representan muchedumbre de naciones. Esta es una mujer que está sentada sobre todas las naciones. Y dice que la mujer está vestida de púrpura como los reyes. ¿Y qué tiene en la mano? En su mano tiene un cáliz. ¿Y de qué está lleno el cáliz? Está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Ha caído Babilonia. ¿Por qué razón? Porque le ha dado a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Notan que solo hay unas palabras? Esta mujer es Babilonia. La que le ha dado a beber a las naciones es un vino, y es un vino de fornicación.
Y esta mujer tiene en su frente un nombre escrito, dice Apocalipsis 17:5. ¿Y su nombre cuál es? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones que se cometen en la tierra. Esta mujer es la misma que se infiltró en la iglesia, de la misma mujer, de la misma manera que otra mujer se infiltró en el pueblo de Dios en los tiempos antiguos del profeta Elías. Dice en Apocalipsis 2:18 y 20, identificando a esta ramera llamada Babilonia, miren lo que dice que hizo ella cuando se metió en la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tengo cosas contra ti, y es que toleras, permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este es otro de los nombres de la mujer que se llama la Gran Babilonia. Se llama también Jezabel, y es una figura de la antigua Jezabel que existió. Esa Jezabel también hizo algo terrible. Ahora dice que esta Jezabel le enseñó a quien, a la iglesia, a fornicar. Y dice Apocalipsis 2:21, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Para que entendamos cuál es la fornicación y qué es lo que le ha dado ella a beber a todas las naciones, aquí viene lo que dice el profeta Oseas. Oseas capítulo 4, el versículo 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. ¿A su qué? A su ídolo le pregunta. Y lo más tremendo es que dice, y el leño le responde. ¿Por qué? ¿Por qué responde? Porque espíritu de fornicaciones, un espíritu de fornicaciones, espíritu diabólico de fornicaciones, lo hizo errar. Esa palabra errar viene del hebreo ta'ar, que quiere decir confusión, igual que el nombre de Babel. Lo hizo babilonizar, lo confundió al pueblo de Dios. Y dice, y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces, ¿cuál es el vino de la fornicación? Según lo está explicando Oseas. Es simplemente cuando la gente comienza a practicar idolatría y se apartan de lo que Dios dice y se apartan de Dios. Cuando dejan a Dios es como si dejaran a su esposo y se van tras otros amantes, y eso es lo que Dios llama fornicación. ¿Cuál fue la idolatría? Que Jezabel, esta falsa iglesia, se metió dentro del cristianismo y empezó a enseñarle al mundo. Quiero decirles que esta mujer, esta Jezabel o Babilonia, tomó un vaso sagrado de Dios. ¿Y saben cuál es ese vaso sagrado de Dios? Su ley, la que está aquí en su palabra, la ley de Dios. Esa palabra que está aquí, esa ley que está dentro de la palabra de Dios, fue tomada por Babilonia. Y Babilonia tomó la Biblia, tomó la ley de Dios, y a la ley de Dios le echó un vino de fornicación, y ese vino de fornicación se lo dio, se lo ofreció a todas las naciones para que bebieran de él. Noten ustedes que estamos leyendo en Oseas que la idolatría, la introducción de ídolos, es fornicación, y es espíritu de fornicación, es vino de fornicación. Pues bien, hermanos, amigos, el hombre de pecado, el hijo de la perdición, se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, dice en 2 Tesalonicenses 2:4. Y dice especialmente en el versículo 4, en la parte final, que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o qué, o lo que sea objeto de culto a Dios. Recuerden ustedes que una de las cosas que pretendió Luzbel es ser adorado. Y él un día se atrevió a decirle a Cristo que lo adorara a él. Como lo vio que era un hombre, le dijo, todo te daré, le mostró los reinos de este mundo y le dijo, yo te daré todas las riquezas y el poder de este mundo si postrado me adorares. Él siempre ha querido ser adorado. Por lo tanto, el vino de la fornicación que el enemigo va a tratar de hacerle ver a las naciones es desviar la adoración de Dios hacia Dios por la adoración hacia otras cosas. Él se levanta, noten muy bien lo que dice el versículo acá, contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, mis queridos amigos, el enemigo tomó un vaso sagrado como es la ley. ¿Y qué se atrevió a hacer con la ley? La violentó, sirvió un vino de fornicación en este vaso sagrado y empezó a enseñarle al mundo de que si Dios había dicho que en el segundo mandamiento prohíbe la veneración de las imágenes, el hijo de la perdición introdujo, utilizando el vaso sagrado de la ley, introdujo la violación al segundo mandamiento, la ley de Dios que prohíbe la veneración de las imágenes. Noten ustedes lo que dice este vaso sagrado. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y Dios dice, el problema de las imágenes es que la gente las usa para inclinarse, arrodillarse delante de las imágenes. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero eso sí, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis hermanos, Babilonia la Grande tomó este vaso sagrado de la ley y en el segundo mandamiento lo quitó y agregó algo diferente. Agregó que se puede venerar las imágenes y por eso el mundo, mucha gente en el mundo cristiano venera las imágenes de los que están arriba en el cielo, imágenes de Jesucristo, imágenes de la Virgen, imágenes de los santos, imágenes de los que han muerto. Bueno, y Dios prohibió eso en el segundo mandamiento. Pero ahora no solo se contentó con violar el segundo mandamiento de la ley de Dios, sino como ya lo hemos estudiado en temas anteriores, violó el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Tomó el vaso sagrado de la ley, tomó el vaso del cuarto mandamiento, le lo vació y echó un vino falso, un vino de fornicación. Ahí llegó y lo echó dentro de ese vaso. Y en lugar de enseñar la santidad del cuarto mandamiento de la ley de Dios, enseñó la santidad de otro mandamiento diferente, porque así lo tienen en sus mandamientos. ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Que de hecho fue mencionado en el mensaje del primer ángel, en el que se le pide a la gente que le rinda culto a Dios como creador. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, estoy utilizando Éxodo 28:9 de la versión Reina Valera del 77. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Dice Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por esa razón, porque Dios es el creador, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. El sábado no es un día más de culto. El sábado es una señal, un distintivo que muestra a Dios como creador. Cuando usted y yo observamos el sábado y alguien nos pregunta, ¿y usted por qué guarda el sábado? La gran razón es para reconocer en un tiempo donde el mundo cree en la evolución, yo guardo el sábado para reconocer que Dios sí es el creador. Que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, y que nosotros no venimos a imagen y semejanza del chango, del chimpancé, del simio. No, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios bendijo este precioso mandamiento este día. Pero ¿qué ha hecho el hijo de la perdición? Para que no adoren al Dios creador, tomó el cuarto mandamiento de la ley de Dios, tomó este vaso y ¿qué hizo? Este vaso santo. Y tomó un vino y se lo echó al vaso y en lugar de decir sábado, ahora les dice el domingo o les dice cualquier otro día. Total, dicen todos los días son de Dios y en cualquier día puedo orar a Dios. O sea, eso es lo que tú dices, pero Dios dice otra cosa. Caín dijo, voy a ofrecerle a Dios papayas, lotes, mangos en el altar.
Total, lo que importa es que yo lo adore a él. No, pero Dios había dicho otra cosa. Me van a sacrificar un cordero sobre el altar. Caín pensaba que a Dios se le adora de la manera que uno le parezca. Total, que se contente con que yo lo adore. Pero es que a Dios no se le adora como a mí me parece, sino como a él le parece. Yo quiero decirles que la ley no es un medio de salvación, sino es una señal de respeto y obediencia a nuestro Dios. Pero bueno, el vino de la fornicación es mucho más amplio que la violación del segundo y cuarto mandamiento de la ley de Dios. Babilonia tomó otro vaso sagrado, la palabra de Dios. Tomó la palabra de Dios y la reemplazó por el vino de la fornicación de la tradición. ¿Qué es eso de la tradición? La Biblia son los escritos de los apóstoles, de los profetas de Dios, del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la tradición son los escritos de los teólogos, los escritos de los padres de la iglesia, aquellos que vieron muchos siglos después del último de los apóstoles. Y ellos comenzaron a escribir cosas que no están en la Biblia. Pero ellos, porque como son los padres de la iglesia y creen que también están llenos del Espíritu Santo, pueden escribir cualquier cosa, incluso que reemplace lo que la Biblia dice. Miren, hermanos, el enemigo tomó este segundo vaso sagrado, tomó la Biblia. ¿Y qué hizo con la Biblia? La reemplazó con el vino de la tradición, el vino de la fornicación. Ideas como cuáles, por ejemplo, la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma enseña qué cosa, eso, valga la redundancia, de que el alma no muere. ¿Y quién fue el que se inventó eso? Pues Satanás. Satanás fue el primero que dijo en Génesis capítulo 3, el versículo 4, le dijo a Eva, si ustedes pecan, tranquilos, no morirán. Dios dijo, si pecan, morirán. Y Satanás dice, no morirán. ¿Por qué? Porque la persona no muere. Y la creencia de que cuando una persona se muere, su alma queda por allí vagando o arrastrando cadenas, o se va al infierno, se va al limbo, se va al purgatorio, aunque el limbo ya no existe, según la iglesia romana. Cuando las almas quedan por allí, quedan vagando, quedan penando, en fin. Eso va a entender que aunque la persona se muere, no se muere, porque su alma sigue viva y que el alma es eterna. Pero eso es contrario a lo que dice Dios. Dios dijo, si pecan, morirán. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es la muerte. Yo quiero invitarlos a que busquen lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 18, en el versículo 20. Mire lo que dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Oh, el alma muere. Es porque andan enseñando de que el alma es inmortal y que se aparecen los muertos por ahí y que hay que rezarle a las almas del purgatorio o hay que rezarle al alma de fulano de tal para que nos haga el milagrito. Ahora que se murió Maradona, hay gente haciéndole rezos a Maradona para que les haga milagro. Y de hecho en Argentina hay una iglesia que se llama la iglesia maradoniana porque le es visto como un ídolo. Y hubo un tiempo en el pasado que mucha gente le rezaba a José Gregorio Hernández para que le hiciera milagros, un doctor famoso. Dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nadie puede pretender vivir en pecado y sin embargo no morir. Porque como dice bien clarito la palabra de Dios, el alma que pecare morirá. Pero se introdujo este vino usando el vaso de la tradición para enseñarle a todo el mundo de que las personas cuando mueren, sus almas siguen vivas y por eso les pagan misas, hacen rogativas, hacen oraciones, hacen ayunos, pagan dispensaciones, bueno, pagan miles de cosas para lograr cosas de los muertos o para librar las almas del suplicio del purgatorio, etcétera. Un segundo vino de la fornicación es el famoso tormento eterno. La tradición enseña que cuando la persona peca y no se arrepiente y se muere en pecado,
será arrojado a las llamas del infierno, donde sus cuerpos experimentarán el dolor del fuego, pero sus cuerpos no se consumirán, así como la zarza ardiendo que vio Moisés. Y esta enseñanza del tormento eterno, esa la enseñaban los paganos romanos y griegos. Y el famoso San Agustín en su libro La ciudad de Dios enseñó eso en la iglesia. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del tormento eterno? ¿Existe acaso la posibilidad de que aparte de Dios, que es eterno, Dios es el que es eterno? ¿Puede un ser humano y sobre todo un pecador, alguien que se pierda, ser tan eterno como Dios? ¿O Dios les va a dar eternidad a ellos para que ellos sufran eternamente, se quemen, se quemen, se quemen, sientan el ardor del fuego y nunca terminen de quemarse y duren toda una eternidad ardiendo y quemándose sin quemarse? Eso me habla a mí de un Dios sádico, un Dios terrible. ¿Será que Dios es así? Esa es una de las desfiguraciones que el enemigo hizo de Dios. Tomó un vaso de fornicación llamado la tradición, reemplazando la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías, el capítulo 4, en el versículo primero? Mira lo que dice Malaquías 4:1. Porque he aquí, viene un día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán que estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, ¿cómo es eso de que sufrirán el castigo del fuego eterno? Es que, ¿qué es lo que es eterno? ¿Es el castigo o el fuego? ¿Las llamas o las consecuencias? ¿Qué más castigo de saber que yo me pude haber salvado y por una tontería en este mundo escogí perderme? Una pérdida eterna, mientras otros sufrirán o gozarán, más bien en la palabra, una salvación eterna. Mira lo que dice la epístola de Judas, la epístola, una de las epístolas más pequeñitas de las Sagradas Escrituras, y tiene un solo capítulo. Mira lo que dice Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. No te está hablando de Sodoma y de Gomorra. Las ciudades vecinas, las cuales de la manera que aquellos, habiendo fornicado, nota la fornicación, el vino de la fornicación, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, subrayen eso, fueron puestas, ¿por qué? Por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra fueron destruidas en tiempos de Lot. Y esas ciudades quedaban en el valle, cerca del Mar Muerto. La pregunta es, si esas ciudades sufrieron el fuego eterno, ¿hoy estamos viendo las llamas de esa ciudad? No. Y dice Judas 7 de que la destrucción de estas ciudades fue puesta por ejemplo. Ahora, el ejemplo yo creo más claro y mejor de lo que Dios va a hacer con los impíos acerca de su destrucción es lo que va a pasar con el mismo Satanás. Vámonos al libro de Ezequiel en el capítulo 28. Versículo 14 al 19. Dice así. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de las contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miran en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu corazón y de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, ahora tomen nota, ¿qué va a ser el final de Satanás? Yo saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Cuando usted escucha la palabra consumió, ¿en qué piensa? Que se está quemando y quemando. ¿Cuándo es que se consume el fuego? Cuando se apaga.
O sea que Dios va a sacar fuego de adentro del demonio y con el mismo fuego que saca de su propio cuerpo lo va a quemar. ¿Y durará quemándose por la eternidad? No, mientras dure el combustible. Y dice, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los hombres que te miran. O sea, que un día nosotros vamos a ver la destrucción definitiva de Satanás, que será reducido a cenizas. Él no va a estar quemándose por una eternidad. Igual va a pasar con los impíos. Los impíos serán como estopa y de ellos no quedará ni raíz ni rama. ¿Notan ustedes lo que dice la tradición? Y noten lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que los impíos sufrirán la pérdida eterna, pero eso no significa que se estarán quemando y quemando y quemando y quemando y que sus cuerpos no se consumen. El único que es eterno es Dios, pero ellos sufrirán una pérdida eterna, no un castigo eterno, un castigo sádico y sin final, eterno. El tercer vino de la fornicación fue el vino del purgatorio. El enemigo tomó el vaso, tomó la copa del purgatorio, tomó la copa de la tradición y dentro de esa copa de la tradición, ¿qué hizo? Vertió el vino del purgatorio. Y de entonces mucha gente cree en el purgatorio. Y eso lo enseña. Dice que las almas que más o menos fueron buenas, participaron de la comunión, que se confesaron, pero tenían sus debilidades. Antes de entrar al cielo tienen que ser purificados, como el oro. El oro, para que sea puro, tienen que ponerlo en el fuego para que con la temperatura alta se le caigan los desperfectos. Pues eso es lo que enseña la tradición, de que nuestros seres amados, la abuelita, mi mamá, nuestros seres amados que se murieron y se van a salvar antes de entrar al cielo, tienen que pasar por el horno del purgatorio. Pero eso que enseña la tradición es contrario a lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Noten ustedes lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, el versículo 4 al 6. Dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un león muerto, porque los que viven saben que se han de morir, pero los muertos, ¿qué? Nada saben. Y ahora aquí, subrayenlo, ni tienen más paga, ni tienen más que paga. Entonces, ¿por qué la gente le venden el perdón o la salida al purgatorio por dinero? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que vender la salvación? Si los hombres tienen el poder para sacar las almas del purgatorio, ¿por qué tienen que venderla con misas? ¿Por qué tienen que venderlas con ofrendas especiales? En el Eclesiastés 9:4 dice que cuando la persona se muere, en el versículo 5, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia murieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, ¿quiénes son esos muertos que se aparecen por allí? Esos espíritus que asustan. Son espíritus de demonios que toman la apariencia de seres humanos simplemente para contradecir lo que Dios dijo. Dios le dijo en el Edén a Adán y Eva: si ustedes pecan, ustedes se mueren. Y toda la gente que se ha muerto está muertita y está en el polvo de la tierra. Nadie está en el purgatorio. Con la excepción de algunos pocos, ya están arriba en el cielo. ¿Y saben por qué? Porque cuando Cristo murió, muchas tumbas se abrieron y Cristo se llevó a muchos santos que resucitaron, se los llevó como primicias al reino de los cielos. Está también Elías en el cielo, está Enoch, pero que yo sepa, mi abuelita que murió, mi madre que murió, mi hija, no están en el cielo. Entonces, ¿dónde están? Según la tradición, están en el purgatorio, pero según la palabra de nuestro Dios, están en otro lugar. ¿En qué lugar están? Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, en el versículo 2. Dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, de los que duermen en el polvo de la tierra,
serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, ¿dónde están los muertos? Tanto justos como malos están en el polvo de la tierra y que están esperando resucitar un día. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán, pero si ya están en el cielo, ¿cómo van a salir otra vez de la tierra si ya están arriba en el cielo? No tiene sentido. Esto es un asunto hasta de sentido común. Si ya están en el cielo, ¿a quiénes viene a resucitar Cristo cuando Él vuelva? Cuando dice que unos resucitarán, unos para vida eterna y otros para confusión. En fin. Entonces, los muertos no están ni en el purgatorio ni en el cielo, sino que descansan en el polvo de la tierra, esperando cuando Cristo venga y los resucite. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Otro de los vinos de la fornicación y que se introdujo gracias a la tradición fue ese vino que se sirvió, ese vino que se sirve en la tradición que se llama el vino del sacerdocio. El sacerdocio, según la palabra de Dios, ya no es necesario, ya no existe el sacerdocio. La tradición ha hecho de los hombres sacerdotes, intercesores, que confiesan, perdonan pecados, en fin, miles de cosas, pero eso contradice las Sagradas Escrituras. Noten ustedes en Hebreos capítulo 7, versículo 11 lo que dice. Si la perfección hubiera venido por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya cambio de la ley. ¿De cuál ley? Pues leamos la cual ley, la versículo 16. Dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, dice, y no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Cuál era la ley que se cambió? La ley que decía que los hijos de los sacerdotes serían los únicos que podrían ser sacerdotes y tenían que ser de la tribu de Leví. Esa ley, la ley de Levíticos, la ley del sacerdocio, corrijo, la ley del sacerdocio que aparece en las Sagradas Escrituras, en Levíticos, en Éxodo, en otros libros de la Biblia, esa ley cambió, fue eliminada. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos más sacerdotes humanos, porque el único sacerdote que tenemos es Cristo Jesús. Dice el versículo 17 de Hebreos 7, pues se da testimonio de él, de Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, otro de los terribles vinos, que se sirviera en este vino, que se sirviera en el vaso de la tradición, fue el vino de que todavía hay mediadores y abogados humanos para nuestros problemas de pecados. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cuando la tradición dice de que los hombres podrían ser mediador, la Virgen podría ser mediadora, ojo, nosotros no estamos diciendo con esto que la Virgen no sea santa, que la Virgen no sea pura. Lo que estamos diciendo es que la Biblia dice, hablando de los mediadores y de los abogados delante de nuestro Dios, note lo que dice en el primer libro de Timoteo, en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 5 y 6. Noten, porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo el hombre. ¿Y por qué razón? Porque Él se dio a sí mismo en su rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué? Cristo es nuestro único mediador, porque Él murió en la cruz por nosotros. No existe ningún hombre ni mujer, por muy santos que hayan sido, que hayan dado sus vidas en la cruz, y por eso se convirtieron en nuestros mediadores. Y ahora que me dicen de abogado, en Primera de San Juan, capítulo 2, primera epístola de San Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El único que es abogado delante del Padre es Jesús.
No existe ninguna mujer, por muy santa que sea abogada de nosotros ante el Padre Celestial. El abogado, el paracletos, es Jesucristo. Y si tenemos un paracletos, un abogado en la tierra, no es un hombre, sino que como dice en San Juan, capítulo 15, el versículo 26, Jesucristo dijo, pero cuando venga el Consolador, y está hablando de quién, está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo en San Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador, y la sorpresa que les tengo es que la palabra consolador es la palabra griega paracletos. Es la misma palabra que se traduce abogado en 1 Juan 2:1. O sea, Jesucristo es nuestro abogado en el cielo. Y si necesitamos un abogado en la tierra, ese es el Espíritu Santo. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo también, mientras Cristo intercede por nosotros en el cielo, el Espíritu Santo intercede por nosotros desde la tierra hacia el trono de la gracia. Entonces, si existe otro abogado u otro intercesor aparte de Cristo Jesús, es solamente el Espíritu Santo. No hay ningún ser humano, ningún ser humano. Por eso, mis hermanos, por eso cayó Babilonia. Esa fue la razón por la cual cayó Babilonia. Y noten ustedes que cuando el rey Belsasar mandó a llamar al profeta Daniel, Daniel le explicó al rey Belsasar cuál fue la razón de su caída. Y por esa misma razón está caída Babilonia actualmente. Todas las iglesias en el mundo que andan enseñando lo que es contrario a la palabra de nuestro Dios, que andan pisoteando la palabra de Dios o la Biblia, usando los vasos sagrados para enseñar el error y la confusión al mundo, han caído delante de Dios. ¿Por qué? Porque como le dijo el Señor a este rey Belsasar, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Hoy en día se han ensoberbecido contra el Dios de los cielos y han hecho cosas que ni Dios ni Cristo hicieron, pero se creen con el poder para hacer cambios en las cosas de Dios. Le están dando uso a los vasos santos de Dios, que son la ley y su palabra. Le está haciendo un uso equivocado. Y dice, no solamente tú, la Babilonia de los últimos días a todos los reyes de la tierra le ha enseñado estos errores. Y los príncipes de la tierra pues la apoyan a ella. Y dice, y tú y tus príncipes y tus mujeres, tus concubinas bebiste vino en los vasos santos de Dios. Y fuera de esto, le rindieron culto a dioses de plata, de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra. Hoy en día vemos lo mismo en las iglesias. Le andan rindiendo el culto a hombres elevados a la categoría de semidioses. Y le rinden culto a imágenes que dice en Daniel 5:23, que ni ven, ni oyen, ni saben, y a ellos les diste alabanza. Entonces, dice que de la presencia de Dios salió una mano que escribió sobre la pared una escritura. Ellos veían la mano, pero no veían el cuerpo, y Dios escribió eso allí en la pared. Dice en Daniel 7:26, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mene. Y luego apareció la palabra tekel, que quiere decir pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Y luego apareció la palabra Pérez, que significa tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. ¿Cuál fue la razón de la caída de Babilonia antigua? Porque se atrevieron a tomar las cosas santas de Dios a darle un uso equivocado. ¿Cuál es la razón de la caída de la Babilonia actual? Que tomaron la Biblia y la ley y le dieron interpretaciones equivocadas, usos equivocados, cambiando todo el sentido de lo que Dios había dicho. Esa es la razón por la cual la Babilonia actual ha caído. Y dice en Daniel 5:30 y 31 que esa misma noche el rey Belsasar, Babilonia, él fue muerto y Darío de Media tomó el reino. Los medos y los persas, que eran los famosos reyes del oriente de aquellos tiempos, atacaron Babilonia y la destruyeron. O la destruyeron, no, destruyeron al rey falso. Hicieron que el sistema babilónico cayera. Y mis hermanos, así como los reyes del oriente vinieron y destruyeron el imperio babilónico, en los últimos días, en los tiempos del sexto ángel, del sexto sello del Apocalipsis, se derramará la copa sobre el gran río Éufrates. ¿Para qué? Para que el agua de éste se seque, para que sea preparado el camino para los reyes del oriente. Mis hermanos,
Hoy en día estamos a las puertas de que los reyes del Oriente regresen. ¿Cuál es la pieza que hace falta? Lo que está haciendo falta es que nosotros proclamemos este mensaje. Necesitamos enseñarle a la gente que Babilonia cayó. ¿Y por qué cayó? Porque le ha dado un uso equivocado a los vasos santos de Dios, a la Biblia y a la ley de Dios. Y están utilizando la Biblia y la palabra y la ley de Dios para enseñar a la gente confusión, error, engaño. Esa es la causa de la caída de la Babilonia. Y mis hermanos, cuando nosotros proclamemos esto, habremos preparado el camino para que vengan los reyes del Oriente y podremos decirle entonces, ven, Señor Jesús. Queridos amigos y hermanos, yo sé que es un poco pesado el tema, pero nosotros como pueblo debemos entender cuál es el mensaje de la hora que debemos predicar, cuál es la verdad presente. Y Dios nos pide que prediquemos, que nos aprendamos bien estos mensajes y que los prediquemos con el espíritu de Elías, con temor y con temblor y también con amor con la gente. Enseñémosles a Jesús, mostrémosles a Jesús, pero también indiquémosles, mira, estás pisoteando la ley de Dios, estás enseñando cosas que la palabra de Dios no dice. El Señor no es un Dios que habla de fuego eterno, de confusión eterna. El Señor tendrá misericordia incluso con los que se pierdan. No es un Dios sádico que se deleita en el dolor de los que se pierdan. Es un Dios de amor, un Dios que nos quiere dar lo mejor a todos nosotros. Yo quiero invitarles para que tomemos una decisión, predicar este mensaje, predicar estos mensajes de los tres ángeles y ayudar a preparar un pueblo para el regreso de Jesús. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por lo sencilla y lo clara que es tu palabra. Ayúdanos a ponernos de parte de la justicia y de la verdad, para que podamos, mostrando la justicia y la verdad, ayudar a salir a la gente del error. Derrama tu bendición sobre tu pueblo. Ayúdanos a ser los portadores de este mensaje. Y danos tu bendición que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Te la bendiga. En nuestro próximo mensaje estaremos estudiando el mensaje del tercer ángel del Apocalipsis. Bueno, mis queridos, Dios me lo bendiga y nos vemos en nuestro próximo tema.